La cocina. Buenas tardes, consejeros. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo están, Sí. chicos? Bien, gracias, consejera ¿Sí me presidenta. escuchan bien? Porque traigo audífonos y luego de repente no sé si me escuchan. Sí, Bien. la escuchamos bien. Ah, muy bien, excelente. Para empezar 3 días, ¿verdad? Pues ya estamos todos. Si genial, gusta, vamos súper bien. comenzando. Va, échenle. Perfecto. Le pediría a Luis Enrique que nos compartiera el orden del día que tenemos preparado para el día de hoy. Básicamente son 4 puntos. Bueno, primero revisar las citas que ustedes nos hicieron favor de enviarnos. Aquí el consejero Rubén mencionar que ya había enviado esas fichas incluso previo a nuestra reunión de hace 2 semanas. Esas fichas fueron las que se enviaron a todos ustedes para su retroalimentación. El consejero Aldo nos hizo favor de hacernos llegar las fichas del tema de Cinturón Verde ayer. Entonces simplemente vamos a darles una revisión. Vamos a establecer pues lo que sigue en nuestra ruta de trabajo, es decir, Aldo, ¿quieres comentar algo? Nada más como aclaración, envié la ficha de las azoteas comestibles, falta el del cinturón verde, yo espero tenerlo mañana. Ok, perfecto. Justo en ese respecto es que queremos definir si trabajamos con lo que tenemos o esperamos. Tal vez podríamos plantear que el consejero Aldo nos envíe, pues en cuanto lo tenga, esas fichas faltantes y sobre esas igual y ya no pues revisarlas mucho, sino más bien concentrar la información y plantear algún tema de seguimiento. Como tercer punto, lo del tema del posicionamiento sobre el cuidado y los incendios en el bosque de la primavera, que se los enviamos la semana pasada y han generado algo de observaciones por su parte. Tanto el consejero Roberto nos hizo llegar una observación, el consejero Rubén también, y lo revisaremos así como ya está y la Secretaría Técnica les dará una postura y una opinión al respecto. Y después asuntos varios. Entonces, si gustas, Luis Enrique, pasémonos directamente a la revisión de las fichas. Si quieres, vámonos a las del consejero Rubén para que dialogarlas rápidamente, que el consejero Rubén nos pueda hacer una presentación breve de las mismas y definir en ese tema de arbolado urbano si con esto nos vamos o si seguimos retroalimentando las fichas. Aquí están ya proyectadas. Consejero Rubén, si gusta hacer una breve presentación de las mismas, adelante. Sí, buenas tardes nuevamente. Pues sí, mira, aquí haciendo una breve descripción de lo que les presenté. En la ficha número 1, en el primer punto dice, describe el fenómeno porque es un problema. Bueno, es un problema porque existe un deterioro de estos recursos naturales. Como consecuencia de ello es evidente la pérdida de beneficios medioambientales en perjuicio de la salud de los habitantes de la ciudad de Guadalajara, así como de los demás municipios. En el caso de las áreas verdes deterioradas ya no son frecuentadas por las familias por la inseguridad que perciben, convirtiéndose en refugio de malvivientes, sirve como espacio de acopio de todo tipo de basura y residuos que ponen en peligro la salud pública. Por ser un foco de infección, de contaminación y de inseguridad. En el caso de los árboles deteriorados, enfermos, muertos, se evidencia la poca o casi nula visita de fauna silvestre, porque la mayoría de estos árboles fueron hospederos de aves locales o migratorias y dejan de ser receptores de dióxido de carbono. Se nulifica su producción de oxígeno y ya no hay generación de fotosíntesis, entre otros. En el punto número 2, ¿quiénes y cuántos son los afectados? Todos los habitantes de la ciudad y otros municipios, principalmente los que son avecindados de estas áreas abandonadas, con nulo mantenimiento, o los que tienen árboles en su banqueta o frente a su finca,
y que presentan cierto riesgo de colapsar por diferentes circunstancias. Vientos fuertes, por estar altos, por estar secos, por estar enfermos, por estar desbalanceados, mismo riesgo que corren los transeúntes que tienen la necesidad de caminar por esos lugares, etc. El punto número 3, existen datos en fuentes oficiales que ayuden a caracterizar el problema, cuáles deben de existir en los archivos de las dependencias municipales, en este caso por los reportes levantados, donde quedan respaldados y documentados los hechos relacionados con el problema. De igual forma, en los medios de comunicación, así como en el Departamento de Comunicación Social del municipio y los municipios. En la ficha número 2, nos referimos en el punto número 1, ¿cuáles son los efectos del problema? Los efectos del problema, las afectaciones de la salud pública al cambio climático, se provocan y se incrementan los invernaderos, los efectos invernaderos a causa de la escasez de árboles vegetativos, disminución de capacidad de los mantos freáticos, se percibe más la contaminación provocada por fuentes fijas y móviles, con incremento de las enfermedades respiratorias y escasez de lluvias, entre otras. En el punto número 2, ¿cuáles son las principales causas? La endeble atención por parte de las áreas responsables como parques y jardines, las direcciones de ecología, así como la falta de interés de parte de los regidores de las comisiones de los temas en comento. Lógicamente, además la falta de una cultura ecológica, falta de programas de educación ambiental y lo más importante, trabajar más dentro de una verdadera gobernanza donde los ciudadanos trabajen con el gobierno y con voz y voto hacerlos más partícipes en las políticas públicas. ¿Cuál sería la situación ideal? Como lo mencioné en el párrafo anterior, se tiene que trabajar más en políticas públicas con el gobierno que vayan enfocadas a los temas a que hago referencia. Estos temas son preocupantes. No lo veamos como un tema más que ahí está, pero que a nadie o a casi a nadie le interesa. Estos temas no dejan de ser relevantes y son para iniciarlos a corto y mediano plazo. Me queda claro que este consejo, su presidenta y los consejeros que lo integramos, traemos toda la disposición de coadyuvar con las instancias correspondientes, haciendo valer lo que establece el artículo 4 del reglamento interno del Consejo Ciudadano Metropolitano en sus fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. El punto que sigue, ¿cuáles serían las propuestas y qué medios podrían ayudar a resolverlo? Primeramente, hacerles del conocimiento al o los gobiernos municipales que tienen esos dos problemas ambientales. Obviamente, existen otros que concretamente estos son los que nos interesa ya que se están deteriorando nuestro medio ambiente y que no dejan de ser problemas de salud pública y de inseguridad. Solicitarles asimismo información respecto a las causas del por qué las áreas verdes como el arbolado urbano están en un deterioro alarmante y que nos informen cuáles son los recursos materiales, humanos y el parque vehicular que cuentan para atender la superficie total con que cuentan de metros cuadrados de áreas verdes por municipio. Luego entonces ya estaríamos buscando las estrategias viables, el consejo y las instancias del gobierno respectivas para que en coordinación a llegar a buscar la solución adecuada de una forma radical, ya que sí se puede. En la ficha número 3, en el punto número 1, el gobierno podría intervenir en su solución en caso de una respuesta afirmativa. ¿Cómo? Sí puede intervenir, dado que es su responsabilidad delegando estas funciones para su atención a las dependencias de parques y jardines y las direcciones de ecología y medio ambiente, y deberá de aplicar su presupuesto que se le asigne para cumplir con estas encomiendas. Deberá de capacitar a su personal operativo y administrativo y buscar una optimización de estos recursos para hacer más con menos y evitar el derroche de los mismos. Ahora, si su presupuesto es insuficiente, deberá darlo a conocer en tiempo y forma para que los regidores de la comisión
intervengan para buscar la solución adecuada al respecto, ya que los presupuestos que debieran ejercer estas dependencias para estos rubros deben ser suficientes y eficientes. Ahora, me atrevo a mencionar que la dependencia de Parques y Jardines de Guadalajara lo tiene todo para ser autosuficiente. El punto número 2, el problema se relaciona con otros problemas. Sí tiene relación con otros problemas, como el de inseguridad, porque a las áreas verdes abandonadas solo sirven de refugio para malvivientes y las familias dejan de frecuentar, como ya lo he mencionado, dichos espacios. Asimismo, se relaciona con el problema de salud pública, ya que en esos espacios se depositan todo tipo de residuos, basura, llantas, animales muertos, entre otros, y respecto a los árboles, tienen relación con la pérdida o afectación al patrimonio de las personas. Cuando se cae un árbol, de igual forma se dan pérdidas de vidas, como el caso reciente del jovencito de 13 años que murió aplastado por un árbol en la avenida Malecón, en el municipio de Tonalá. Y esto se debió a una negligencia y omisión por parte de quienes descuidaron la atención de este árbol. En el Parque Morelos, un señor bolero murió aplastado por otro árbol, de los que están en el interior del parque. Son ejemplos claros de los riesgos que esto implica. En la avenida Circunvalación, en la vuelta hacia Federalismo, le cayó a un eucalipto de 30 metros de altura a un automovilista, exactamente a centímetros de su espalda, aplastando parte del toldo sin que hubiera pérdida de vidas, afortunadamente. En el punto número 3, actualmente es atendido por alguna instancia pública. Actualmente se está atendiendo por parte de una empresa privada denominada Parques y Jardines Urbanos SADCB de Puebla, misma que atiende, conforme a la información que proporcionó el director general de Servicios Públicos de Guadalajara, el 20% de las áreas verdes, camellones y algunos jardines, pagando la suma de 46 millones de pesos al ayuntamiento, mientras que el resto de las áreas verdes debería ser atendido por el municipio, más el arbolado urbano, a que hago mención, pues está dejando en un estado de abandono. Menciona el funcionario que Parques y Jardines cuenta con 766 empleados para Parques y Jardines, de los cuales 500 son del área operativa, y argumentando que se está erogando anualmente la cantidad de 121,553,883 pesos por pago de sueldos, situación que es digna de analizar detenidamente para sacar nuestras propias conclusiones. Y respecto a la pregunta de que cuál medio podría atender el problema, bueno, con los datos antes mencionados y con la certeza de que no se tiene la capacidad para atenderse las necesidades que planteo, pues luego entonces estaremos haciendo un pronunciamiento a través de este Consejo Ciudadano Metropolitano para pedir que se concesionen estos servicios a través de una legal licitación para que se hagan cargo del mantenimiento del 80% de las áreas verdes y arbolado mencionados. En el punto número 4, ¿existe presupuesto destinado para tratar el tema? Esa es la gran pregunta. Ya que no se tiene esa información, es por esa razón que yo estoy pidiendo a este consejo en mis escritos de estrategias y dentro del mismo proyecto conocer una información a quien corresponda para tener un panorama más completo, considerando que el regidor o los regidores de la comisión puedan tener ese dato para darlo a conocer, y de esa forma estaremos acercándonos a la verdad. La siguiente, por favor. En la ficha número 4, en el punto número 1, ¿a cuántos y cuáles municipios afecta el tema? Bueno, considero que a Guadalajara y demás municipios que integran el Consejo Ciudadano Metropolitano, ya que simplemente la oxigenación no tiene fronteras. Y si no hay árboles, no tenemos el oxígeno necesario para vivir sanamente, y menos en este tiempo de pandemia, donde si le sumamos toda la contaminación generada por el número de incendios que se han presentado en la zona metropolitana de Guadalajara, nos daremos cuenta que es grave el problema. Recordemos que los daños al medio ambiente son algunas veces irreversibles o simplemente tardan muchos años en recuperarse, y por ende se nos está violando a los habitantes de una ciudad, región, estado y a nivel nacional un derecho fundamental consagrado en el artículo 4 constitucional,
en su párrafo 5º, estableciendo que tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y agradable para nuestro bienestar y desarrollo. Le corresponde, según la normatividad, ¿a quién le corresponde encargarse de este tema? Municipio, Estado, instancias, Corporación Metropolitana, Federación. Bueno, le corresponde primeramente a los municipios conforme al artículo 115 constitucional y conforme a la siguiente normativa, reglamento de áreas verdes y recursos forestales del municipio de Guadalajara, artículo 37 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, en su numeral 5, artículo 46, fracción segunda, numeral 2, de la misma Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco. Nos habla de las facultades de los regidores relativo a los acuerdos para el mantenimiento de los servicios públicos. Artículo 37, fracción quinta de la Ley de Gobierno y la Ley y la Administración Pública Municipal del Gobierno del Estado de Jalisco. Artículo 47, fracción segunda, artículo 50, fracción cuarta, misma ley. Artículo 58 del Ordenamiento Municipal, fracción cuarta. En el punto número 3, se encuentra dentro del contenido de uno o varios hechos metropolitanos. Respecto al arbolado, se han dado varios hechos en el sentido de que varios vehículos de carga se han impactado en árboles que se encuentran en la vía pública al ir circulando, derivado de la inclinación que tienen los árboles de más de 45 grados, y la situación se da porque dichos árboles no se atienden a tiempo, no se les da un mantenimiento preventivo y adecuado por parte del municipio, dado el riesgo evidente que presentan. Otro ejemplo, cuando han causado accidente a los árboles por sucumbir por alguna causa y se han perdido vidas humanas por negligencia del gobierno municipal, concretamente por el Departamento de Control Forestal y Parques y Jardines, ya que no prevén los riesgos que los árboles representan. Ejemplo, árboles secos con un gran peso y altura excesiva, y esta situación se da en todos los municipios. Lamentablemente se toman como casos aislados, minimizando el problema. Sería todo de mi parte, compañeros, ahí para su análisis. Cualquier pregunta, por favor, estoy a sus órdenes. Excelente, muchísimas gracias, consejero Rubén. Bueno, ahí nos faltó la última pregunta, pero bueno, creo que ya está muy relacionada con lo que mencionó anteriormente. Aquí la pregunta para las y los consejeros miembros de la comisión es si consideran que con este llenado tenemos información suficiente para pues ya darle para adelante. Una sugerencia tal vez que podría ser, definitivamente desde mi punto de vista está muy completa la información, pero se podrían hacer algunas adecuaciones. O sea, por ejemplo, en el tema del hecho metropolitano, ahí se podrían incluir algunos temas, hacerlo tal vez un poco más extensivo a todo el área metropolitana, porque ahorita está muy enfocada en el tema de Guadalajara, evidentemente porque el consejero Rubén eso es lo que conoce, que esas son adecuaciones que en todo caso podría hacer la Secretaría Técnica, si ustedes lo ven a bien, de simplemente meterle ahí pues algo de investigación y todo esto, y ya con esto sin irnos hacia el siguiente paso de la ruta, si les parece adecuado. Esa sería la propuesta de la Secretaría Técnica. No sé ustedes qué opinan. Personalmente, perdón. Adelante, adelante. Gracias. Personalmente, a mi punto de vista, a pesar de que está con perspectiva Guadalajara, por donde es el consejero, para mi punto de vista ya están muy bien las fichas, creo que ya se podrían integrar sin problemas, y eso mismo se replicaría para cada municipio, que empezáramos a ver una problemática en caso de que no estuviéramos conscientes de que existiera tan tangiblemente. Gracias. Adelante, Aldo. Bueno, básicamente reiterar lo que comentaste tú y Mariana, en el sentido de ampliarlo un poquito más. Desde su presentación creo yo que sería importante. Algunos detalles de forma mínimos, está muy bien fundamentado. Rubén, felicidades con todo el articulado legal, lo cual es muy, muy importante. Y los hechos metropolitanos creo yo que ahí es donde tendría, pues ya sea que lo hagas tú, te ayudemos, Jesús, a efecto de que realmente, como nos lo dijeron en la capacitación, es muy importante a efecto de que cada hecho metropolitano como que da puntos, a efecto de poderlo impulsar como un proyecto del IMEPLAN. Entonces, ese detalle por ahí está. Compañero Rubén, con muchísimo gusto, si así lo decide usted también, le comparto la ficha que pedí hace poco, no sé si se dio cuenta, porque precisamente ahí vienen los hechos metropolitanos a los que se refiere el IMEPLAN. Posiblemente no tuvo acceso a ella por alguna circunstancia,
pero creo yo que va a ser muy importante ese punto en particular, Jesús, para redondear el muy buen trabajo que presentó el compañero. Gracias, es cuanto. Perfecto. Si gustan, entonces lo que acordamos es, yo creo que la Secretaría Técnica podría darle una revisión de estos temas de forma, incluir algunos de los temas que considera importantes, sobre todo en el tema de hechos metropolitanos, y enviarles, digamos que ya este segundo saque de la ficha para cualquier observación que tengan y ya redondearla y seguir adelante con los trabajos, si les parece bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Perfecto, muy bien. Entonces así le hacemos. Pasaríamos a la siguiente ficha que nos mandó el consejero Aldo. Te cedemos el uso de la voz para su presentación, Aldo. Igual y nada más pedirte que seas lo más breve posible para no extendernos demasiado en el tiempo. Adelante. De hecho, es mucho más breve la ficha que presenté. Pero antes de esto quiero dar la motivación de este proyecto en particular. Existen muchos proyectos que estamos trabajando que son para mediano o para largo plazo. Este proyecto en particular intenta ser una especie de punta de lanza para el resto de los proyectos del Consejo Ciudadano Metropolitano, porque número uno, no requiere una inversión fuerte, salvo en algo de capacitación, que no es mucho. Número dos, también requeriría impulsarlo mediáticamente. Entonces, por eso es de que creo yo que tiene mucho valor, además del valor intrínseco, que ya lo platicaré ahorita al describir la ficha. Creo yo que es muy importante ir posicionando al Consejo Ciudadano Metropolitano como una entidad que está liderando proyectos, como el que nos aporta el compañero Rubén, y que al mismo tiempo pues, pueden hacerse visibles de una forma rápida. Aquí estamos hablando de la definición del problema. Dice, varios fenómenos inciden en la propuesta de crear una campaña de azoteas comestibles. La caída de poder adquisitivo, que incide en la baja de insumos de comida de calidad en las familias del área metropolitana de Guadalajara. Cambio climático y cómo afectará a ciudades donde la plancha de concreto sea mayúscula, incluyendo calles y casas. Mismo que incide de manera dramática en casas con baja altura. Estoy hablando básicamente de casas de interés social, como lo son las casas de interés social. El poco espacio para tener un huerto casero en patios, el poco espacio para tener huertos comunales metropolitanos. ¿Quiénes son y cuántos son los afectados? Básicamente toda la población del área metropolitana de Guadalajara, pero aún más quienes viven en casas de escasas dimensiones y casi nulo espacio de siembra de hortalizas familiares. Existen datos en fuentes oficiales que ayudan a caracterizar el problema y pregunta cuáles son. Los datos los encontraremos al investigar el problema de cambio climático. O sea, ahí es donde creo yo que existen datos muy valiosos, mismos que dieron pauta y origen al programa de acción climática. Nos vamos al siguiente, que es efectos, causas y medios. ¿Cuáles son los efectos del problema? Obviamente, al no tener áreas verdes, coincidiendo con lo que presenta el compañero Rubén, el sobrecalentamiento de las ciudades con pocas áreas verdes, disminuida canasta básica de las familias, sobre todo de escasos recursos, mala calidad del aire al no tener vegetación en las ciudades. ¿Cuáles son las principales causas? Deforestación y el consiguiente sobrecalentamiento de las ciudades. ¿Cuál sería la situación ideal? Ciudades planeadas con una abundancia de espacios arbolados y áreas de cultivo. ¿Y cuáles son las propuestas y qué medios podrán ayudar a resolverlo? La creación de programas de azoteas comestibles, es el nombre que estoy utilizando, que será un programa de capacitación y difusión con un bajo costo para las autoridades. Dicha capacitación se propone sea en línea y a través de los huertos y bosques metropolitanos, como lo digo ahí, puntos de capacitación. El siguiente, que es la participación gubernamental, pregunta que si el gobierno podrá intervenir en su solución. Y en caso de una respuesta afirmativa, ¿cómo? Sí. Aquí viene la cuestión de que no requiere una gran inversión, a través de una campaña permanente de difusión y capacitación en los huertos y bosques urbanos. La idea es que se difunda mediáticamente y que se pueda ya sea dirigir a un sitio en línea donde se dé la capacitación. De hecho, me adelanté un poquitín, pero hay ya asociaciones civiles que están dispuestas a colaborar en este sentido. Y creo yo que podemos hacer punta de lanza si es que en un momento dado de los recursos que tenemos para hacer videos, pudiéramos utilizar una pequeña parte a efecto de hacer un video alusivo
de tal forma, insisto, en que ya se empiece a manejar una punta de lanza para posicionar al Consejo Ciudadano como una entidad que existe y que trabaja. Dice que si el problema se relaciona con otros problemas, en caso de una respuesta afirmativa, ¿cuáles? Ya mencionados: clima, escaso poder adquisitivo, pocas áreas verdes y de siembra. Actualmente se ha atendido por una instancia pública y en su caso mencionarla. Si no se está atendiendo, mencionar por cuál medio se podrá atender. Respuesta: no de forma directa, idealmente por huertos urbanos y bosques urbanos, con una campaña a través de redes y enlaces municipales de asociaciones vecinales. ¿Existe presupuesto destinado para tratar el tema? No lo creo, pero no se requiere mucho a mi entender. El canal de distribución ya está establecido. La siguiente ficha, que sí es metropolitano, digo, a todos, aunque a los más densamente poblados en mayor escala. O sea, estos son los municipios que más impacta. ¿Por qué? Porque en ciertos lugares, donde vamos a ir en Islahuacán de los Membrillos, pues todavía hay casas que tienen un buen jardín. Entonces, si quieren un huerto, que la mayoría lo tiene, y hasta gallinas, pues los tienen en ese espacio. Pero dentro del mismo ayuntamiento de Islahuacán existen muchos desarrollos muy densos, muy densamente poblados. Hay casas de 3 metros de frente, creo que son aproximadamente 6 o 8 de fondo, donde definitivamente no tiene el espacio y por lo cual toda el área metropolitana está afectada. Según la normatividad, ¿a quién le corresponde encargarse de ese tema? ¿Municipios, estados, instancias de coordinación metropolitana o federación? Realmente, como en la ley no existe un fundamento que deba de encargarse, pero ayuntamientos e instancias de coordinación metropolitana creo yo que serían las entidades gubernamentales que por sus características serían idóneas. Se encuentra dentro del contenido de uno o varios hechos metropolitanos. ¿Cuáles? Servicios ambientales, gestión integral del agua, riesgos de desastre climático, habitabilidad metropolitana, brechas socioeconómicas, participación ciudadana, espacio público, cultura e identidad metropolitana. ¿De qué manera se relaciona el tema con el contenido del hecho? Un proyecto de este tipo reconoce, consolida y fomenta un sistema de áreas productivas de alto valor ambiental dentro y fuera de la mancha urbana. Fortalece la gestión del agua y el riesgo de desastre climático. Ahí falta poner lo disminuye. O sea, no fortalece el riesgo de desastre climático, lo disminuye. Y promueve la creación de una metrópoli resiliente. Promueve de forma indirecta la creación de una vivienda digna, reduce las brechas sociales, fomenta los procesos participativos y fortalece la identidad metropolitana. Parece que es el final de la ficha, por lo tanto es cuanto. Muchas gracias por la atención. Perfecto, muchísimas gracias, consejero Aldo. Aquí yo identifico una cosa que en realidad, digo, no genera un problema mayor, pero sí es que tal vez está planteado un poco al revés. O sea, se está planteando la propuesta y no necesariamente el problema, aunque sí lo plantea en el transcurso de las fichas. Yo creo que aquí lo que valdría la pena hacer, esta sería una propuesta muy parecida a lo que hicimos con el consejero Rubén, pero sí con un poco más de incidencia ya directa, es, dado que el tema se puede resolver o puede ser una propuesta planteada en mayor corto plazo a la otra, que requiere pues muchísimo más investigación, es tal vez hacer una revisión para simplemente dejar plasmado un problema que tal vez puede ser la combinación de falta de áreas verdes, de pocos espacios para construir huertos urbanos, y en relación a ese problema ya digamos que dirigir todo el resto de la ficha precisamente para que quede muy consolidada la propuesta en relación a todos los hechos y todo lo demás. Eso yo creo que no sería nada difícil porque la mayor parte de la información ya está aquí, lo puede hacer la Secretaría Técnica y en base a esto yo les diría que ya podríamos ir construyendo la propuesta que de hecho creo que el consejero Aldo ya tiene muy avanzada e ir trabajando de hecho en dos enfoques. Uno, en la vinculación con ciertas organizaciones que estén interesadas en el tema, que creo que el consejero Aldo ya lleva algo de ese trabajo realizado, y también el generar alguna plática con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, precisamente para... Adelante, Aldo, si quieres comentar algo respecto. Eso es importantísimo porque claro, existen varios puntos de capacitación. Es cuando me refería que ya existe la red de distribución o el canal de distribución, es precisamente eso. O sea, creo que es utilizar lo que ya existe a efecto de lograr un impacto importante
O sea, totalmente de acuerdo en el sentido de que sí, definitivamente, sí parte ya desde de un proyecto, pero lo manejamos a la inversa, con todo gusto. Perfecto, muy bien. Entonces, si les parece bien, el acuerdo que yo propondría es hacer ese cambio, digámoslo así, que va a ser muy breve en las fichas, y a través de ahí ya elaborar una propuesta específica con la que se pueda sentar esta comisión o si así lo determinan el consejero Aldo de manera específica, con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, con distintas organizaciones relacionadas al tema, puedan retroalimentar la propuesta, o sea, digamos que darle forma y digamos un mecanismo de implementación a la misma, y entonces ya con todo eso, llevarla a la mesa de agricultura urbana y así ya tenerla planchada, ¿no? Y decir, pasarla por el consejo, por el pleno del consejo, ya está lista, que se vaya a la mesa de coordinación de agricultura urbana, que se presente como una propuesta formal del consejo y que incluso ya está consensuada con algunas organizaciones, con la propia Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos y que se comience a trabajar en su implementación. Yo creo que eso sería lo ideal porque pues ya es algo mucho más trabajado y más una propuesta específica, no tanto el análisis de un problema tan grande, ¿no? Entonces, yo le pondría eso a su consideración y si están de acuerdo, pues trabajamos por esa vía. Consejero Rubén, Mariana, Roberto, ¿podrían votar nada más para tener? Sí, me parece bien. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos mayoría y así lo trabajamos. El siguiente tema sería el del cinturón verde. La propuesta ahí tal vez sería que el consejero Aldo nos hiciera llegar las fichas lo antes posible. Ahí tal vez nos vamos a tardar un poquito más, pero no pasa nada. Si quieren, aprobamos el mismo procedimiento. Es decir, para ya no venir a una reunión sin trabajo avanzado, nos la envía el consejero Aldo, le damos una revisión nosotros para añadirle temas de forma, cualquier tema que identifiquemos ahí y ya pasárselas para su validación final y continuar un poco en la misma tesitura que las fichas del consejero Rubén, en la ruta de trabajo de un trabajo que sí se ve muchísimo más amplio y más a mediano largo plazo, ¿no? ¿Les parece bien ese acuerdo? Sí, me parece bien, Jesús. Perfecto, muy bien. Entonces, con esos temas agotaríamos el tema de las fichas y los temas pendientes específicamente que tiene la comisión. El siguiente tema del orden. Adelante, consejera Mariana. ¿Quiere comentar Gracias. algo? Sí, se me estaba pasando comentarte. En vista de que vamos a estar revisando de manera individual las fichas, sería importante también saber, Jesús, si aprovechando el tema, el IMEPLAN ya tiene algún trabajo que pueda estar relacionado con esto, alguna investigación, alguna otra ficha informativa que tenga. Esto para tener la mayor cantidad de información posible y tenerla pues muy bien estructurada al momento de dar, por ejemplo, emitir una opinión nosotros. ¿Se refiere a los 3 temas que planteamos? No, me refiero específicamente al tema que está por enviarse, que sería lo del cinturón verde. Ah, ok. Porque Pues de mire, repente hay muchos proyectos, no hay proyectos, sino trabajos como de campo o investigaciones que hace el IMEPLAN y de repente a veces nosotros desconocemos de esos claro, trabajos y nos podría ayudar mucho a enriquecer pues las mismas fichas. yo algo que comentaría ahí para la información que vierte el consejero Aldo, primero que nada es el POTMET. Sí, correcto. El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano tiene un plano estratégico. Digo, el POTMET es un documento enorme, no les diría que lo Sí. revisaran todo, pero busquen en el POTMET un apartado sobre el sistema verde, porque así le denomina el POTMET a este cinturón verde alrededor de la metrópoli. Y vean qué menciona respecto a este sistema verde y cómo sus planos estratégicos de utilización de suelo están basados a la preservación de ese sistema verde. Entonces, esa para empezar sería una información prioritaria que se debería de incluir en las fichas. Lo segundo, déjenme lo reviso específicamente con la Gerencia Técnica de Sustentabilidad y Cambio Climático. Obviamente, bueno, creo que el PAC Metro es un insumo importante en el sentido de, bueno, la preservación de las áreas verdes y los bosques y las áreas naturales protegidas que están a nuestro alrededor para, pues, la viabilidad climática de la ciudad, reducir los riesgos de olas de calor y todo eso. El PAC Metro abonda mucho en eso. Y ya no es directamente el IMEPLAN, pero sí tengo entendido que hay ¿cómo se le llama? O bueno, no, creo que ese sí fue proyecto del IMEPLAN, pero ya fue de hace unos años, el POFMET, el Plan de Ordenamiento Forestal Metropolitano.
Déjenme revisar si bueno, el PACmetro y el PODMET ustedes saben dónde encontrarlos, pero déjenme reviso acerca del POFMET, del Plan de Ordenamiento Forestal, para ver si se los puedo enviar un link, si está en internet, en línea, para que también viertan las conclusiones de eso dentro de este trabajo. Nombraría esos 3 y puedo hacer el análisis también con la gerencia técnica para ver si hay algo más que consideran que deberíamos de considerar, si les parece bien. Excelente, muchas gracias, Jesús. Perfecto, muy bien. El siguiente tema que para concluir la agenda del día de hoy, antes de asuntos varios, es el posicionamiento sobre el tema del bosque de la primavera. Aquí, antes de entrar a detalle dentro del posicionamiento, sí me gustaría mencionarles algo que le comenté a la consejera presidenta Mariana el día de ayer, que hoy ya estoy en condiciones de poderles confirmar a todos ustedes. Bueno, el consejero Aldo comentó este tema de que tal vez ya estaba fuera de tiempo y todo lo demás, ¿no? Yo le comentaba a la consejera Mariana que se me hacía extraordinariamente pertinente este posicionamiento, obviamente ya que se hagan las adecuaciones que ustedes comentan, por varios temas. El primero de los cuales es que, bueno, la temporada de estiaje no ha concluido, ¿no? El riesgo de incendios sigue vigente y así como sucedieron hace un mes, pues podrían volver a suceder, ¿no? Además, bueno, dadas las notas que han estado circulando y la opinión de expertos, creo que mucho de la opinión técnica que hay respecto a esto es que precisamente los incendios se generan porque en tiempos de no estiaje no se hacen los cuidados y los mantenimientos necesarios para evitar que en temporada de estiaje pues haya estos incendios. Entonces creo que es importante como recalcar el tema, incluso cuando ya no es temporada de incendios, precisamente para que las autoridades hagan lo conducente. Esas serían las consideraciones, digamos, técnicas, ¿no? Pero además, creo que es muy importante este tema, y se lo comentaba ayer a la consejera presidenta Mariana, porque, dada la coyuntura actual, precisamente en la siguiente Junta de Coordinación Metropolitana, que es probable, todavía no lo tenemos 100% definido, pero es probable que sea la próxima semana, justamente se está trabajando. Con esta información les pido que sean discretos porque no es algo finalizado, pero sí está ya preliminarmente trabajado, que haya un punto de acuerdo precisamente para la acción a nivel metropolitano para evitar y prevenir incendios en el futuro, específicamente en el bosque de la primavera, pero en general en las áreas verdes de la metrópoli. Entonces, en ese sentido, a mí se me haría extraordinariamente relevante que empatáramos esas agendas y que el Consejo pudiera hacer este posicionamiento con las adecuaciones que ustedes consideren necesarias, precisamente para reforzar, ¿no?, este tema. Es decir, los ciudadanos también estamos de acuerdo, también empujamos a las autoridades a que estas acciones se lleven a cabo, a que estos mantenimientos, incluso si es necesario, somos firmes en el planteamiento. Y además, 2 puntos adicionales. Estaremos vigilando que las acciones se lleven a cabo. Es decir, no simplemente será un pase libre para las autoridades para que hagan lo que quieran, sino estaremos vigilando y somos parte de este acuerdo. Y 2, para también hacer este llamado del que hablábamos hace 2 semanas, de decir, la ciudadanía también tiene un rol que jugar en todo esto, ¿no? Que creo que intentamos meterlo ahí al posicionamiento. Entonces, dada esa coyuntura, sí, pues que creía muy importante hacérselo saber a todos ustedes, precisamente para que se identifican que sí es pertinente el hacer este posicionamiento, pues que se pueda trabajar, definir el día de hoy, que nos hagan las observaciones que consideren necesarias y que el lunes en nuestra reunión general lo presentemos para que el Consejo esté de acuerdo en que se presente, ¿no? Y así, de esa manera, pues tener ese tema para poner el dedo sobre el renglón de este tema. Abro el micrófono. Bueno, comentarles primero que nada que las observaciones que nos envió el consejero Rubén intentamos agregarlas en su mayoría. Sí, comentarle algo de manera muy específica, consejero Rubén. Muchas de las cosas que usted nos mencionó identificábamos que eran pasos a seguir a futuro, es decir, especies que plantar, distintas cosas que se podrían hacer para la recuperación del bosque. Y eso no lo plasmamos directamente en el posicionamiento porque se nos hacía que era ya más relacionado a los puntos futuros, pero lo que sí plasmamos es que el Consejo Ciudadano Metropolitano está abierto, dispuesto y de hecho demanda que se le incluya en la toma de estas decisiones precisamente para aportar esta experiencia
y asegurar que todos estos conocimientos pues se apliquen, ¿no? Entonces intentamos incluir todo eso. Lo que se incluyó lo ven subrayado en amarillo. También incluimos, a petición del consejero Roberto, aquí en el antepenúltimo párrafo, algo relacionado con el tema de la presión inmobiliaria, porque el consejero Roberto me habló el día de ayer y me dijo, creo que es muy necesario, pues sí, señalar de manera muy precisa que el tema es la presión inmobiliaria y que hay que evitar que esa presión inmobiliaria nos deje sin bosque. Entonces intentamos ser un poco más firmes en ese sentido. Y pues esa sería la propuesta de la Secretaría Técnica, ¿no? Abrimos los micrófonos para ver qué consideran. Si gustan, podemos enviarles el posicionamiento como está y que se hagan adecuaciones sobre él de aquí al lunes, si están de acuerdo en presentarlo, ¿no? Adelante, consejero Aldo. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Diego, el escrito me parece bien. Estoy viendo lo que agrega el compañero Rubén, me parece bien. Igual lo que agrega el compañero Roberto. Lo único que me gustaría de alguna manera integrar, no tengo las palabras ahorita, sería de alguna manera dar a entender la corresponsabilidad del ciudadano. Porque es muy padre comprar tu casa pegada al bosque. Y si hay quien compre, va a haber quien venda. Entonces, yo creo que también en este posicionamiento, sí, sin dejar de echarnos toda la culpa, porque no la tiene el ciudadano toda la culpa, pero sí asumir una corresponsabilidad y decir que también hacemos un llamado al ciudadano a que sea consciente de que sí, ha de ser muy bonito vivir en medio del bosque de la primavera, pero ello implica que se le están quitando metros de áreas verdes. Esto sería lo único que me gustaría agregar, y si lo pudieran hacer tú, Jesús, o Luis Enrique, estaría muy bien. Y definitivamente, ahorita, cuando hice el comentario que estaba fuera de tiempo, estaba pensando totalmente dentro de la Comisión de Comunicación, porque entre más duele, más impacto hace, ¿no? Si vemos el humo, el impacto que hace un comunicado de este tipo es fabuloso, pero definitivamente sí hay que presentarlo a las autoridades, sí hay que levantar la mano, decir que aquí estamos y también darlo a conocer a los ciudadanos, pero básicamente, pues son los dos puntos que quería tocar. Reitero, número uno, la corresponsabilidad del ciudadano. Si no compráramos esos espacios, no habría desarrolladores que quisieran vendérnoslos. Y número dos, sí, hacer esta presión para las autoridades. Es cuanto. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, integramos esa parte y también les enviamos la versión final de este posicionamiento para que lo revisen y lo validen y lo podamos presentar el lunes. Adelante, consejero Roberto, y después creo que el consejero Rubén quería comentar algo. Buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que hay un factor muy importante que no debemos de dejar aislado, y en este sentido debe de ser las sanciones. Si a la gente no le dice uno que hay sanciones, o por lo menos si no las enunciamos, creo que también estamos siendo omisos y le estamos dando oportunidad a la autoridad, aun cuando todo está legislado, que de alguna manera pues se vaya por la tangente. Y yo considero que es muy relevante que se arme ese párrafo, y te pido, Jesús, de la manera más atenta, que sí se vea con el área jurídica para sustentarlo a efecto de generar un impacto más real. Eso es todo. Gracias. Perfecto. Entonces también agregamos ese tema de las sanciones y lo revisamos ahí con el área jurídica y mi plan para identificar exactamente cuál es el fundamento para pues empujar a que las sanciones que están establecidas en la ley pues sí se cumplen, o si es necesario que se extiendan, ¿no? O que se reforme la ley para aumentarlas. Adelante, consejero Rubén. Sí, abundando un poco a lo que comentaba el consejero Roberto, pues sí hace mucha falta acercarse a la población mediante algún medio para concientizarlos más, porque hace falta mucha concientización al respecto. Y la otra parte, pues yo por ahí mis observaciones que hacía al posicionamiento,
Específico también involucrar muy de cerca o muy directamente a los pequeños propietarios, a los ejidatarios que cohabitan el bosque de la primavera, porque de alguna forma tienen mucha responsabilidad porque ellos están ahí las 24 horas en el interior. Entonces, aquí la otra parte sería, de hecho, los ejidatarios sabemos que cobran los ingresos, cobran por ingresar, por ejemplo, allá por la carretera Nogales. Entonces, esto ya conlleva una responsabilidad por parte de ellos también. La otra parte sería conocer qué información tiene la gerencia o la administración del bosque de la primavera, alguna información que nos pudiera servir a nosotros como base para conocer cuál es la situación que prevalece, cuál es su programa de trabajo que han implementado hasta hoy, para saber si estamos situados en un punto donde podamos decir, caray, sí hay un presupuesto eficiente, que deben de estarlo aplicando para que esto no suceda. La otra sería también, pues, platicar con las autoridades, por ejemplo, la CONAFOR, Semarnat, en cuanto a las reforestaciones que se hacen anualmente, cada temporada de lluvias, donde se plantan millones de arbolitos que simplemente pues, van a la basura, porque no hay quien les dé mantenimiento, no hay un seguimiento, ahí se dejan a la deriva. Entonces yo por ahí planteo también que es más importante plantar 1,000, 10,000 árboles ya de una altura de 2,5 metros, 3 metros, que ya pueden defenderse, a los que plantan de 5 de 10 a 20 centímetros, que no tienen ninguna defensa, porque la misma fauna silvestre se los come, los destruye. Ya un árbol de 2,5 metros, 3 metros ya es muy diferente. Entonces, de un año a otro año podemos tener más resultados con árboles ya de mayor altura, que eso nos satisfacería más a nosotros como afectados, porque sabemos que todos los árboles que se van en los incendios pues tardan hasta 20 o más años en una recuperación. Entonces, estos puntos son importantes. Espero que, por ejemplo, la información que yo les hago mención de que nos proporcionara en Bosque de la Primavera, nos sirviera de base para no estar manejándonos con hipótesis, vamos. Y ya conoceríamos el fondo del asunto y darnos cuenta cuál es la verdadera situación que está prevaleciendo, porque yo les comentaba en una ocasión, yo tuve injerencia en ese bosque como segundo de a bordo, entonces me di cuenta pues que la verdad era trabajar y no trabajar. Un solo vehículo con 4 o 5 gentes, y los que trabajaban eran personas de bosque, del poblado de la Primavera, que son de allá los brigadistas, que sí trabajaban muy arduamente para el combate de los incendios. Pero es importante que conozcamos el fondo del asunto de cómo se está trabajando en ese bosque. Es cuanto. Perfecto. Si gustan, hay dos temas de los que mencionó el consejero Rubén que creo que podemos integrar fácilmente, y que le pediría a Luis Enrique que los anotara para ver la manera de integrarlos. Uno, la vinculación con los pequeños propietarios y con los propietarios en general del bosque, cómo es importantísimo generar esa vinculación precisamente para asegurar su cuidado y mantenimiento. Y dos, el tema de que sí la restauración del bosque se lleve en base a criterios muy específicos y muy técnicos de cómo asegurar que esa restauración sea adecuada, precisamente para lo que usted comentaba, de que no planten nuevamente árboles que pues al final de cuentas no van a terminar sobreviviendo. El tercer punto que usted mencionaba de la vinculación directa con el OPD de la primavera, ahí me gustaría comentar algo. Sí lo mencionamos dentro de las adecuaciones que hicimos, de que el Consejo está muy dispuesto y quiere vincularse con todas estas autoridades precisamente para ser parte de la solución y entender la problemática. Lo hicimos de esa manera también porque sí consideré yo que era una oportunidad muy importante para recuperar un análisis que hizo la generación anterior del Consejo. La generación anterior del Consejo estableció una comisión, así como en la que estamos el día de hoy, específicamente con el tema de la primavera. Desgraciadamente, pues por el tema de que ya no tuvieron tiempo, no la concretaron en una recomendación o posicionamiento específico, pero sí hicieron un análisis en base a reuniones que tuvieron con el OPD de la primavera, con la CEMADET, con las organizaciones sociales y civiles vinculadas al tema del cuidado de la primavera, como Anillo Primavera, como Salvemos el Bosque, como incluso las organizaciones que utilizan el bosque para fines recreativos. Entonces, ese análisis sí me pareció muy importante rescatarlo para que no se quedara ahí perdido, y también en un estilo de homenaje a la anterior generación, pues sí plantearlo, ¿no?
Ahí está incluido todo ese análisis que ellos hicieron, que a mí me parecería un tanto ocioso repetirlo nosotros, porque pues ya se hizo, ¿no? Ya se platicó con el director del OPD y todo lo demás, pero sí podemos vincularnos, como lo menciona el posicionamiento al final, con las autoridades para lo que siga, ¿no? Entonces, si les parece bien, de esa manera integramos esos puntos. Lo que les propondría ahorita como acuerdo, ya para concluir la reunión, sería integramos lo que nos mencionó el consejero Aldo, lo que nos comentó el consejero Roberto, lo que nos comentó el consejero Rubén, les pasamos mañana mismo la versión ya con esas adecuaciones de este posicionamiento y aprobamos en la comisión que el lunes se presente de manera general ante el resto del consejo en el entendido de que puede ser algo que se plantee en la Junta de Coordinación que probablemente será la próxima semana. ¿Están todos de acuerdo en ese esquema? De acuerdo. Perfecto. ¿Los demás? Creo que veo caras asintiendo, entonces aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Bueno, entonces eso concluiría la agenda. Pasaremos a asuntos varios. Tenemos 6 minutos. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿No? Bueno, entonces clausuraríamos la reunión agradeciéndoles como siempre mucho por haberse conectado, por su tiempo y por su participación. Y bueno, estaremos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan un buen Gracias, día. bonita tarde Gracias para a todos. todos. Bye. Hasta luego, buenas tardes. Y con otros nos vemos al rato. Hasta luego.